Buenas noches, amigos de lo insólito, y bienvenidos un día más a la nave del misterio. Parece que la presentación más correcta debiera ser esta, ¿no? Debido a los temas que estoy tratando últimamente. Hablaba en el anterior tutorial de lo que es el realismo mágico en la obra de Márquez, 100 años de soledad. Por tanto, hoy toca hablar de lo real maravilloso, trabajado y visto por el autor cubano Alejo Carpentier. Autor cubano nacido en Suiza, ojo, ¿vale? Pero muy arraigado a Latinoamérica y a la tierra, a las raíces. Tiene mucho que ver con eso, ¿vale? Primero os daré unas breves pautas del autor, de Alejo Carpentier. Luego entraremos ya a explicar qué es lo real maravilloso, porque hay una línea muy finita que separa el realismo mágico de lo real maravilloso. En términos, citando no recuerdo el nombre del autor, un autor que hizo un estudio sobre esta diferencia. Mientras lo real maravilloso, como exaltación de la América Latina, crea el mito del paraíso, el realismo mágico destruye este mito, ¿vale? Es decir, lo real maravilloso indaga un poco más, quizás no en el misterio, sino en las costumbres, en los ritos, en lo ritual, y vamos a hacer una oposición. Si hablábamos de realismo mágico como supersticiones que vemos como algo cotidiano, a la hora de hablar de lo real maravilloso es creencia en la fe, es decir, tener una fe. Sí, los que no creen en santos o dioses no pueden curarse con milagros de estos. Es decir, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Debes tener esa fe. Si no, pues no creerás en ciertos rituales, incluso podemos hablar de exorcismos, escenas muy violentas que se llegan a ver en la obra de Carpentier, El reino de este mundo, obra publicada en 1948 en Caracas. Vale, la mayoría de sus obras las publicó fuera de Cuba, en México sobre todo, ya que existían ciertas editoriales en Cuba que se centraban más en lo que era, no apostaban tanto por lo que era la novela ficción, ¿vale? Alejo Carpentier, 1904-1980, ¿vale? Se aprecia en él contradictoria, bueno, de una manera quizás un poco contradictoria, la influencia de autores norteamericanos, no europeos, norteamericanos, sobre todo John Dos Passos, Henry Miller, Hemingway y sobre todo Faulkner, ¿vale? Vamos ya a explicar qué es, o intentar explicar qué es lo real maravilloso, porque ahí existe esa línea tan finita que no quiero que os confundáis, ¿vale? Ya en el prólogo a la obra El reino de este mundo, el propio autor explica, pero de una manera un poco enrevesada, lo que es lo real maravilloso. Para él es ese arraigo con la tierra, con ese paraíso caribeño, ¿vale? Y sobre todo el deseo, lo esencial es el ansia de libertad, ¿vale? La acción se desarrolla en un viaje a Haití, en Haití, donde el autor obtiene la primera impresión o intuición de lo que él llamará más tarde lo real maravilloso. El eje central de la obra es esa ansia de libertad de los esclavos negros, el esclavismo, el concepto de negritud. Los negros, por eso dice que Europa es como más una farsa o un artificio y lo opone a lo que es Latinoamérica, ¿vale? Es esa oposición. Aparte de haber nacido en Suiza, de padre o madre francés, él hace esa oposición constante entre Europa y Latinoamérica. Vale,
defiende siempre América, pues no busca lo artificial, como dice en Europa, sino que encuentra la realidad que tienen sus pueblos, en sus paisajes, en sus costumbres, es decir, en sí misma, las propias costumbres del pueblo americano, latinoamericano, caribeño, cubano, ¿vale? En palabras de Alejo Carpentier, pero ¿qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real maravilloso? La novela concluye con el nombre del lugar, un lugar que es símbolo de lucha por la libertad y la independencia. Si ya tenemos en cuenta que la perspectiva, el punto de vista de uno de los personajes centrales, que es Tino El, ¿vale? Esclavo negro, entonces el ansia de libertad y de independencia estará presente en toda la obra. Lo real maravilloso es una mirada al continente en sí, ¿vale? Se capta en el simple toque de tambor, en un ritual, en la magia de las danzas de la santería cubana, ¿vale? Lo vemos en ese tipo de rituales muy caribeños, ¿vale? El propio autor encontraba elementos de lo real maravilloso en toda su andadura por el Caribe. El concepto de lo real maravilloso no está solo en la obra El reino de este mundo, es donde más se puede apreciar, pero está en muchísimas más obras del autor. Otro ejemplo es Los pasos perdidos, ¿vale? El gran logro de Carpentier en esta obra, El reino de este mundo, es que logra narrar gran parte de la novela desde el punto de vista, como os decía, de Tino El, un esclavo negro que es testigo de acontecimientos muy dramáticos de la revolución y en busca constante de la independencia de Haití. Lo real maravilloso de Haití se descubre en todo su apogeo, en todo su esplendor, a partir de la fe, no la superstición, de la fe de Tino El, este personaje. Lo importante de la idea de Carpentier es hacer hincapié, sobre todo, en la rebelión de los esclavos negros frente al poder, ese poder que cada vez va más en decadencia, de los blancos. De ahí de nuevo esa oposición, Europa artificial, Latinoamérica autenticidad, ¿vale? Carpentier imagina al esclavo, al personaje Tino El, y lo sitúa ligado a acontecimientos y personajes reales. Por ejemplo, el personaje de Macandal, creo que se pronuncia, que se trata de un mendigo, un mandinga, un brujo, ¿vale? Mandinga y manco con poderes mágicos que le permiten transformarse en animales, ¿vale? En diferentes animales. Esto forma parte de esos rituales, santería, vudú, ¿vale? Y él se adentra en lo profundo de esos misterios. Eso es lo real maravilloso. O por ejemplo el personaje de Duty Boukman, otro esclavo negro y sacerdote vudú que es el que inició un levantamiento de los esclavos negros. Cuando explico todo esto, estas creencias, estos rituales, vudús, la santería, los bailes, siempre tenemos algunas referencias. Bueno, esto también sería tema de cuarto milenio, de ahí que hoy me presente como bienvenidos a la nave del misterio, ¿no? Últimamente parece que solo estoy tratando temas, o que en la literatura, como veis, no solo un romanticismo, pues estamos hablando del siglo XX, es una obra del siglo XX y un autor del siglo XX, Carpentier, latinoamericano, pero bueno, sabemos que en esos países la fe, la superstición, las creencias están arraigadísimas. Y por eso quiero que hagáis esa diferencia entre superstición, realismo mágico, Márquez, la fe. Sin fe no se puede creer, sin fe no se puede alcanzar la felicidad plena. Vale, eso es lo que pretende mostrarnos Alejo Carpentier. Y a mí en concreto, como siempre me gusta relacionar con otras artes, yo siempre que estaba estudiando lo real maravilloso de Carpentier me venía a la cabeza una película
que vi hace años, que en español se llama La llave del mal. No sé el título en inglés. La llave del mal, y la protagonista es una chica que deja su trabajo o pierde su trabajo como enfermera y encuentra otro trabajo a las afueras de Nueva Orleans, creo. Y se trata de cuidar a un enfermo que está encamado. Lo que no sabe, es decir, vive con su mujer, es ya casi anciano, bueno, no anciano, son un matrimonio mayor, 60, 70 años. Lo que no sabe es que en el desván de esa casa se encuentra algo muy misterioso y que va descubriendo poco a poco quiénes son realmente sus personajes, quién es el señor al que cuida, quién es su mujer, quiénes fueron antes y antes y antes, y de nuevo el concepto de los rituales, el vudú, la negritud, los esclavos, la esclavitud, y no os voy a hacer más spoilers. ¿Por qué digo spoilers si odio hablar con terminología anglosajona? No os voy a revelar nada más de esta película, solo que tenéis que verla. La llave del mal, quizás para poder entender un poquillo más lo que es el concepto de lo real maravilloso. Ahí ya entramos en cuestiones de fe. Recordad, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Los que no creen en santos, los que no creen en dioses, no pueden curarse con milagros, ¿vale? Ni de santos ni de dioses, ¿vale? De nuevo, esa sensación y esa teoría de la América Latina tan profundamente arraigada, ¿vale? No tengo aquí a mano un ejemplar de lo real maravilloso del reino de este mundo, porque si no haría lo que hago siempre, pues coger una página al azar y leer un fragmento. Pero bueno, espero que lo que es el contraste os quede claro, sobre todo esa evitación o esa oposición entre Europa y América, ¿vale? Por parte de Carpentier, aún habiendo nacido en Europa, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, la recomendación del libro, por supuesto, yo hace mucho que no lo leo, quizás sería bueno releerlo, pero tengo tantos, ya me estoy quedando afónica, por releer que quizás vaya a dejarlo para más adelante. Sí. Y bueno, que tengáis buen día, porque no son buenas noches, será una manera un poco irónica de iniciar el vídeo. Y lo de siempre, que seáis felices, como podamos, como podáis. Un abrazo.